Amén. Amén. Ha sido un precioso tiempo de alabanza y ahora vamos a seguir con el tiempo de la palabra, el tiempo de lo que el Señor quiere que escuchemos hoy, ¿no? Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen al Evangelio de Lucas, el capítulo 12 del 35 y 36. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35 y 36. Leeremos la palabra, nos ponemos de pie, dando reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y nos dice aquí: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Damos gracias al Señor por la palabra y estemos dispuestos a escucharla, porque el Señor trae un mensaje muy importante a nuestras vidas. Amén. Estemos receptivos a lo que el Espíritu Santo trae en esta tarde. No es un mensaje cualquiera, es un mensaje muy profundo, hermanos, que me pongo en las manos de Dios para que me ayude a saberlo transmitir. Amén. Pero con todo yo les invito también que en vuestras casas también sigan escudriñando la palabra. Es interesante, hermanos y hermanas, cómo el Señor Jesús, en estas frases que hemos leído antes, donde nos dice: estén ceñidos vuestros lomos, vemos cómo el Señor da una profunda advertencia. Una profunda advertencia a sus discípulos que estaban con él en ese momento. Y no solamente ellos, sino a toda la gente que le rodeaba. Pero yo creo que más iba directamente a sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran personas que le seguían a todas partes, que comían, convivían con él en ese tiempo. Hay otra versión que nos dice, esta palabra dice: estén preparados y mantengan las lámparas encendidas. Sean como criados que están esperando que el amo regrese de una boda, listos para abrirle la puerta en cuanto llegue y llame. Esto nos dice esta versión. Hoy por hoy sabemos que estas palabras no solamente eran para aquellos discípulos de la época, sino también para nosotros, para usted y para mí, porque también hemos creído en su nombre, hemos creído que Jesús es el Señor, amén, y por tanto esas palabras también nos sirven a día de hoy a nosotros como una advertencia profunda y muy clara, que debemos de tener un discernimiento espiritual también muy profundo. Tenemos que saber entender lo que el Señor Jesús nos quiere hablar a través de este mensaje. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, es necesario detenernos un momento a analizar a cómo están nuestras vidas a día de hoy delante del Señor. Vemos cómo el mundo se está deteniendo en ciertos lugares por esto de la pandemia, ¿verdad? Pero yo no sé cómo están nuestras vidas ante el Señor. Puede que estas circunstancias que estamos pasando hoy nos provoquen mucho miedo, ¿verdad? Porque vemos que el mundo está en un absoluto caos. No saben para dónde ir, ni para dónde correr, qué decisión tomar, en quién confiar, ¿verdad? Pero el Señor hoy desea que nosotros, que usted y que yo, nos detengamos un momento a analizar estas profundas palabras. Hemos leído antes esta frase que a mí en lo personal me impacta. En el versículo 35, cuando nos dice: estén ceñidos vuestros lomos. ¿A qué se refería con esto el Señor Jesús cuando le decía estas palabras a sus discípulos? En un momento dado, si habéis leído el éxodo del pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó con mano poderosa de aquella esclavitud que estaban en Egipto, dice la palabra, nos enseña la palabra de Dios, que Él les dio una serie de instrucciones antes de salir.
les dijo que tenían que sacrificar un cordero y que tenían que comerlo en familia. Que ese día tenían que la sangre de aquel cordero inmolado tenían que ponerla en los dinteles de las entradas de sus casas, en las puertas, porque de esta manera evitarían que la muerte, que aquella ira del Señor que iba a ser desatada por la desobediencia y la altivez y el orgullo del faraón, iba a pasar en ese momento. Y de esta manera a los israelitas, al pueblo escogido de Dios que estaba en esclavitud, no les iba a pasar nada. También les dijo que ellos tenían que en ese día comer apresuradamente. Tenían que comer panes sin levaduras. Les dijo que tenían que comer unas hierbas amargas antes de salir de la esclavitud. Tenían que hacer esto también, esto está en el Éxodo 12, también les dijo que tenían que ceñirse sus lomos. En el pueblo de Israel, fíjense, ceñirse sus lomos antes de salir. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, dice en Éxodo 12:13, y los comeréis apresuradamente en la Pascua, porque es la Pascua de Jehová. Amén. ¿Qué pasa, hermanos y hermanas? Este pueblo estaba preparado para dar un paso adelante. Estaban simplemente esperando a recibir la orden de decir, ahora, a salir. En ese tiempo, ellos tenían todo preparado, estaban vestidos. Hemos leído antes, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, ceñidos vuestros lomos. Amén. Dice que comieron en ese día apresuradamente. Es decir, que ellos tenían en ese momento que estar más que preparados. No es simplemente que ellos estaban, bueno, esperaré la orden y ya me pondré los zapatos. Esperaré cuando Moisés diga salgan o ahora para ponerme el cinturón, el pantalón. En ese tiempo había las túnicas, ¿verdad? Ellos estaban totalmente preparados hasta que recibieron la orden y salieron. Es así, hermanos, como el pueblo de Israel se tuvo que ceñir sus lomos para un momento decisivo en su vida. Ellos sabían que iban a salir de la esclavitud, sabían que el Señor los iba a sacar con mano poderosa y se habían preparado. Habían seguido todas las instrucciones que el Señor Dios les había dado. Y es como nosotros, a día de hoy el Señor nos dice, en el versículo que hemos leído de Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos. En Efesios 6:14 nos dice Pablo, Efesios 6:14 nos dice la palabra, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Esto es lo que debemos hacer, hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, tan difíciles, que el Señor nos muestra y nos quiere hacer ver cuán preparados estamos. Es el tema de este mensaje. ¿Estamos preparados? Es una pregunta que yo te hago a ti, mi hermano y hermana, a cada uno de ustedes, y que el Señor me hizo a mí. ¿Estamos preparados? ¿Para qué? Usted dirá. Para un evento que va a trascender en el tiempo, va a trascender en el razonamiento humano, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos dice que nosotros debemos de estar ceñidos nuestros lomos. Esto quiere decir que debemos estar preparados. ¿Y de qué manera? Como en aquel momento el pueblo de Israel estaba preparado con sus túnicas, con sus zapatos puestos, sus zapatillas, sus sandalias, su cinturón. Todas sus cosas estaban organizadas para ya salir. Nuestro momento, no aquí y ahora, no es que estemos preparados con una casa bien hecha, con un carro del último modelo quizás,
con ropa nueva. No, el Señor quiere que estemos preparados espiritualmente. Amén. Porque hay algo que está sucediendo, hermanos y hermanas, en el mundo. Y usted dice, a lo mejor es casualidad. No. Lo que está pasando hoy por hoy no es casualidad. No es porque pasó y quizás un día se va a disipar, no. Lo que estamos viviendo a día de hoy es algo inolvidable. Es algo que no se va a borrar así nomás de nuestras mentes. Y esto que estamos viviendo, esto de la pandemia, esto de la crisis económica global, esto de el desastre natural que está habiendo en muchas zonas del mundo, porque lo sabemos por las noticias, no es ninguna casualidad. Sé que a lo largo de los años hemos vivido muchos desastres, pero la tierra está desacelerándose con mucha más rapidez. Lo dicen los científicos, lo dice la ciencia. Y es un momento en que nosotros debemos de pararnos y meditar, pensar en que todo lo que el Señor ha dicho en su palabra se está cumpliendo. La venida del Señor es inminente. Sucederá un día. Y ahora yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿está preparado? ¿Está preparado para ese momento en que el Señor venga a recoger a su pueblo, al pueblo que le ha sido fiel, al pueblo que ha vivido en santidad, aquel pueblo que ha creído no solamente de labios, sino de corazón sincero? ¿Estamos preparados? Es mi pregunta, y es la que me hice hace unos días atrás. Meditaba en ello. Nosotros debemos de estar, hermanos, ceñidos nuestros lomos. Y como hemos leído antes en Efesios 6, con la verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Es mi verdad? ¿Es la suya? ¿Es la del hermano, del amigo, del científico, del gobernante, del líder? ¿De quién es? La única verdad es esta, la palabra del Señor. En su palabra nuestros ojos están abiertos. En su palabra nuestras vidas son libres. Es la única verdad que cambia al ser humano. Porque muchos podrán decir demasiadas cosas. Podrán tener sabiduría, inteligencia, conocimiento. Pero realmente ninguna verdad se iguala a la palabra del Señor. Amén. Hermanos, como les decía antes, el regreso del Señor es inminente. Y yo no sé si usted está percibido o apercibida, pero las señales que estamos teniendo a día de hoy nos indican que estamos cada vez más cerca a las puertas. Y son momentos de reflexión, son momentos en que nosotros debemos de comprender que ser cristiano no es un juego. Son momentos en que nosotros debemos de llevar la palabra por obra. Debemos de poner especial atención y estar alertas, apercibidos con las señales que se nos están mostrando, hermanos y hermanas. Dije antes, no es casualidad todo lo que está pasando. ¿Y cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Y dice, vuestras lámparas encendidas. ¿Cómo está tu lámpara, amigo y amiga? ¿Cómo está tu lámpara, mi hermano y hermana? Delante de Dios está rebosante de aceite, de ese aceite que es la presencia del Señor, de ese aceite que llena tu vida. Nosotros debemos de estar apercibidos, porque hay algo, hermanos, que hemos leído también, que debemos de estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y si usted conoce la verdad, que es la palabra de Dios, entonces tiene que ceñirse de ella. No es simplemente que lee la Biblia, usted ora y dice, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, gracias Dios mío, sí Señor, me perdonas, gracias Padre porque me cuidas. Y podemos decir y hacer muchísimas cosas,
Pero ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo está haciendo nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo estamos viviendo para el Señor? ¿Reflejando esta verdad que usted ya conoce? ¿Reflejando la palabra que usted ha leído? ¿Llevándola a por obra? ¿Llevándola a las personas que no conocen a Cristo? ¿Cómo estamos en estos tiempos? ¿Más arraigados y anclados a la palabra del Señor o estamos titubeantes? Quizás estamos a lo mejor con un pie aquí, otro allá y no sabemos qué hacer. Quizás la situación en general nos amedrenta, quizás nos causa miedo, nos apabulla, ahoga esa palabra que usted recibió en su momento. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Estamos preparados realmente? ¿Están ceñidos nuestros lomos? No de las cosas vanas y pasajeras, sino con la verdad, con la palabra del Señor. Realmente, si usted ha conocido la palabra del Señor, su vida tiene que ser transformada. Y eso se notará en los frutos que usted dé. Si realmente usted conoce esa palabra, no solamente de oídas, sino porque usted la vive, eso se va a notar en los frutos que usted dé. Y es la manera en que Pablo decía a los efesios: que estén ceñidos vuestros lomos con la verdad. No solamente habiéndola escuchado, usted viene aquí al culto, usted se conecta quizá online y escucha esa palabra y luego va y continúa pecando, continúa haciendo lo que es malo ante el Señor. Podemos ser creyentes, decir: yo creo en el Señor, yo creo lo que hace, pero nuestro corazón está emponzoñado quizás con cosas malas. Quizás nuestra vida no está siendo correcta delante del Señor. Nuestras palabras, lo que vemos, lo que escuchamos, no está siendo correcto delante del Señor. Quizás no estamos llevando una vida íntegra delante de Dios. Miren, hermanos, cuando ustedes conocen la palabra del Señor, ustedes conocen a Dios. Ustedes saben y conocen qué le gusta y qué no le gusta. Y tratan de vivir agradando al Señor. Sí, a veces es difícil porque somos débiles. Estamos en este cuerpo que es débil, que se da al pecado. Pero cuando conocemos la verdad, somos libres. Amén. Nos dice la palabra. Y ya no nos servimos a nosotros mismos, ya no servimos a nuestros deseos. Vivimos y servimos al Señor. Amén. Amén. Cuando uno conoce la verdad de Dios, su palabra, se ciñe, vive esa palabra. Amén. Y también la refleja. Y no solamente eso, sino que también tiene acceso a cosas que nadie conoce. Tiene acceso a lo que Dios revela. Tiene acceso a lo sobrenatural de Dios. Hay creyentes que dicen: yo conozco la palabra, y se la saben de la A a la Z. La recitan, la hablan, la oran, pero lastimosamente no la viven. Lastimosamente, en tiempos como estos, no la viven. Y es como el Señor nos exhorta, hermanos y hermanas, que en tiempos como estos debemos de estar preparados, ceñidos con la palabra del Señor, viviéndola, llevándola por obra, expandiéndola cada vez más. Debemos de estar anclados a ella. Nosotros, conociendo la palabra, tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Porque ella nos revela qué está mal en nuestra vida, cómo debemos de ponernos, cómo debemos alinearnos a la voluntad y el propósito de Dios. Amén. Nosotros creemos que quizás, sí, yo soy débil, hoy pequé y vengo donde Dios y le digo: Señor, perdóname. El Señor, en su misericordia, que es infinita, viene y te perdona. Y de pronto mañana vas y sigues pecando. Déjame decirte, hermano y hermana, que Dios es misericordioso, sí, pero también es fuego consumidor. También es un Dios que tiene ira con aquellos que son desobedientes. Amén.
Así que no juguemos a ser cristianos. No juguemos a estar un día sí en la iglesia, un día no. Un día estoy con el Señor, otro día no. Dios no es un juego, hermanos y hermanas. Los tiempos, las señales que estamos recibiendo a día de hoy nos dicen, nos marcan, nos avisoran que el Señor está a la vuelta de la esquina, que pronto vendrá. ¿Y tú cómo vas a estar, hermano o hermana, delante de Él? ¿Te darás cuenta acaso solamente cuando ya el pueblo haya sido recogido? Cuando ya el Señor haya llevado a su iglesia, y te darás cuenta que no estabas bien delante del Señor. ¿Esperarás hasta ese momento? Es por eso que el Señor desea, para que nosotros estemos a cuentas con Él, hermanos. Que vivamos una vida íntegra y de obediencia a su palabra. Podemos congregarnos las veces que seas. Podemos estar aquí todos los días, orar, tener a lo mejor ayunos, lectura de la palabra. Pero si tú no te ciñes con la verdad, si tú no vives esa palabra que has conocido, estás mal, mi hermano y hermana. Estamos mal. ¿Saben por qué? Porque la palabra te revela dónde estás fallando. La palabra te revela qué área necesita ser cambiada y transformada en tu vida. La palabra nos enseña si estamos mintiendo, si estamos a lo mejor adulterando, si estamos fornicando, aún en nuestros pensamientos, hermanos, porque la palabra que nos enseña nos dice que es una espada de doble filo, que discierne los pensamientos, aún lo más profundo de nuestro corazón. ¿A usted no le ha pasado, hermano y hermana, que quizás está haciendo algo que no es correcto y de pronto viene como algo fugaz a su corazón, a su mente, y dice, no, eso no está bien, detente? Es porque en su momento ha leído la palabra. Y cuando le dice, no murmuréis, de pronto te quedas así, estoy murmurando. No chismeéis por ahí, no lo hagas. Amén. El Señor en su misericordia nos hace ver todas estas cosas que hay en nuestro corazón para que estemos preparados para el día en que el Señor venga, nos encuentre irreprensibles ante su presencia. ¿Realmente estamos ceñidos con la verdad, con el Evangelio, con la palabra de Dios que nos ha enseñado? ¿Realmente estamos cumpliendo y llevando por obra esa palabra que nos dice amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo? ¿Hacemos bien al prójimo? ¿Practicamos la justicia? ¿O solamente hablamos de ella? Porque es muy fácil hablar de la justicia, es muy fácil hablar de la misericordia, pero nosotros somos misericordiosos, nosotros somos y hacemos y practicamos la justicia, nosotros vivimos en justicia. Es lo que la palabra nos enseña, cómo debemos de vivir. Nosotros a lo mejor hablamos fácilmente de ser obedientes. A nuestros hijos a veces le decimos, obedece, tienes que obedecerme. Y a veces hasta le decimos porque la palabra lo manda. Pero ¿y nosotros como adultos? ¿Estamos obedeciendo la palabra del Señor? ¿Realmente nos hemos ceñido con esa palabra? Debemos estar preparados, hermanos y hermanas. Ceñidos nuestros lomos. Tenemos que estar revestidos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Porque los tiempos son difíciles. Los tiempos nos dicen, las señales nos dicen que el Señor pronto, hermano, viene a recoger a su iglesia. Y no es tiempo para estar perdiendo el tiempo, y válgame la redundancia. No es tiempo para estar jugando a que venimos a la iglesia. No es tiempo para estar jugando con el Señor. Debemos de ponernos de una vez y por todas, en serio, de corazón sincero, de corazón dispuesto. Es indispensable, hermanos, es vital que podamos ceñirnos con la verdad de su palabra, para que podamos estar firmes y preparados, para que podamos no titubear
que cuando vengan las cosas, lo que estamos viendo y aún peores cosas que se van a levantar, lea la palabra. La palabra le dice lo que se va a venir. No vaya buscando por ahí quien explique. No se quede simplemente con lo que oye aquí. Escudriñe la palabra, la verdad de Dios, donde ahí le va a decir todo lo que va a ocurrir. Y yo no le quiero causar con esto miedo. Quizás temor de Dios, sí. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha perdido eso. Se ha perdido el temor de Dios. Se ha perdido el respeto hacia el Señor. Y aún conociendo la palabra, a veces con nuestros labios maldecimos, a veces con nuestras actitudes somos tan rebeldes y no damos realmente ese testimonio de quién es el Señor en nuestras vidas. Solo a la luz de la palabra de Dios y por la revelación que su Santo Espíritu nos da, podremos tener nuestras lámparas encendidas, como hemos leído antes, dice, y vuestras lámparas encendidas. Con la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo viene y nos revela esa palabra, tu vida estará encendida en el fuego de su Espíritu Santo. Debemos de aguardar y anhelar a nuestro Señor Jesús. Su regreso, como les decía antes, no sabemos qué día, no sabemos qué año, pero un día volverá. Amén. Ténganlo por seguro que volverá. Así lo dice su palabra y yo la creo. Amén. Ahora, algo está bien claro. No solamente creemos en que un día volverá, sino que asimismo un día nos presentaremos delante de Él para ser juzgados también. El Señor nos invita a que cada uno de nosotros nos pongamos a cuentas con Él. En Isaías 1, 16, 18 nos dice, del 16 al 18 nos dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de vuestros ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego dice algo sorprendente el Señor. Después que les amonesta de esta manera, le dice, venid luego. Fíjense qué oportunidad le estaba dando el Señor a este pueblo de Sodoma, donde dice que venían a ofrecer sacrificios, venían a traer holocaustos de corderos y de bueyes engordados, es decir, lo mejor traían de lo que tenían los príncipes de Sodoma al Señor para sacrificar y para decir, estoy bien con Dios, estoy en paz con Dios. Pero resulta que hacían todo lo contrario, venían a hacer sacrificios de paz. Dice que respetaban los días de reposo que había el Señor demandado. Dice que también respetaban las fiestas, las llevaban por obra, sí, pero de vuelta se daban la espalda y hacían lo malo delante de Dios. Hoy en día la iglesia hace a lo mejor esto, puede ofrendar, puede dar sus diezmos, puede venir de lunes a domingo a la iglesia, puede hacer ayunos, puede orar cuantas veces quiera, pero su corazón está manchado delante de Dios. Quizás hay resentimiento, quizás hay envidia, quizás hay odio, quizás hay falta de perdón, quizás hay amargura, enojo, contienda, envidia, altivez, orgullo. Pero el Señor luego dice en el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, dice el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué bueno es el Señor. Es tan misericordioso que Él nos amonesta, pero también nos da la solución. También nos da la medicina. Amén. Así es el Señor. Es bueno, pero es necesario que nosotros acudamos a Él y no solamente de labios. Como dice el profeta Isaías, decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces estamos así, hermanos y hermanas.
Podemos alabar al Señor, pero nuestro corazón está teñido de cosas que no agradan a Dios. Él nos hace una invitación. Cada día nos hace una invitación. Hoy le hace una invitación a usted y a mí, a que volvamos a Él y estemos a cuenta. Si hay algo en nosotros que nos está impidiendo agradar a Dios, es hora, es el momento, porque tenemos que estar preparados. Y cuando estamos a cuenta con Dios, tenemos paz, tenemos gozo, y puede venir lo que venga, y se puede levantar lo que se levante, pero estamos confiados en el Señor. Amén. Dios nos da muchas ocasiones, muchas oportunidades para que nos arrepintamos de todo corazón, día tras día. Cuando, hermano y hermana, tú abres tus ojos, cuando tú te despiertas, cuando tú pones un pie en el suelo, ¿sabes por qué? Es porque Dios lo ha permitido. Porque Dios te da una oportunidad para que tú vengas a Él, para que tú te arrepientas de corazón y vuelvas tu vida a Él. Hermanos, son tiempos muy difíciles que estamos viviendo. Dios en su misericordia nos permite pasar también serias dificultades para que aprendamos a depender de Él, para que reconozcamos que somos simplemente humanos, que somos limitados y que en Él está la fuerza que necesitamos. Debemos realmente de ponernos en serio con el Señor. Él nos perdona. Él entiende nuestras debilidades. Y cada día que nos levantamos, Él nos da una oportunidad para que nos pongamos y nos alineemos en su verdad, en su camino. Amén. De esta manera, nosotros podemos estar preparados para que cuando venga el Señor no nos sorprenda. No nos sorprenda, hermanos, para que nosotros, aunque veamos que este mundo está directamente a la perdición, va de camino a la perdición, nosotros veamos que vamos de camino a la gloria del Señor. Esto es, hermanos, porque el mundo va para abajo, pero nosotros vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hermanos. Pero cuando estamos preparados, cuando nada nos mueve de la verdad que hemos conocido, cuando hemos ceñido nuestros lomos, pongámonos a cuentas con Dios, porque Él nos da cada día una oportunidad. En 1 de Pedro 1, 13 y 16 nos dice también la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, nos dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo? Como hijos obedientes, dice la palabra. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Miren lo que dice el apóstol. Porque antes vivíamos conforme a nuestros deseos porque ignorábamos la verdad. Pero ahora que la hemos conocido, es cuando nos dice, por tanto, ceñid vuestros lomos con el entendimiento de esta palabra que nos da la sabiduría. Dice, ser sobrio y esperar por completo en la gracia del Señor. Amén. También nos dice el apóstol Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Antes estábamos, hermanos, como decía la palabra, en ignorancia, no sabíamos y andábamos a nuestra manera, tomábamos decisiones sin siquiera importarnos las consecuencias. Pero hoy en día, cada decisión que tomamos debe ser a la luz de la palabra. Nuestros deseos nos llevaban a la rebeldía, nos alejaban más de Dios. Pero ahora dice la palabra que somos santos a los ojos de Dios, porque la sangre de Cristo nos cubre. Amén.
Y ahora nos ha dado el entendimiento de su palabra, nos ha concedido conocer su verdad. Y también nos dice, sed santos. Y usted quizás dirá, ¿y cómo puedo ser santa si soy débil? ¿Cómo puedo ser santo si es que el pecado? Lea la palabra, escudriñe la palabra. Decía el Señor Jesús, Padre, santifícalos en tu palabra, ¿verdad? Santifícalos en tu palabra. Dice, ¿por qué? Porque tu palabra es verdad. Y cuando tú vas a la palabra, tú coges y te das cuenta en la vida que debes de vivir, el camino que debes de seguir. Amén. En Lucas 12:39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia, más abajito de lo que hemos empezado a leer este mensaje, nos dice, pero si sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, ¿verdad? Y no dejaría minar su casa. Nos dice el 40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Como les había dicho antes, la Biblia no nos dice ni el día, ni el año, ni el mes. Y a veces hay gente que se levanta por ahí diciendo, tal año viene el Señor, a fin de año, al principio de año, a mediados de año, el año tal, el día tal. Que Dios tenga misericordia. Pero si supiéramos, hermanos y hermanas, que el Señor viene mañana o que viene a final de año, yo creo que todos estaríamos bien preparados. ¿A que sí? ¿Verdad que sí? Pero cuánto más, no sabiendo el día y la hora, tenemos que estarlo. Cuánto más nos dice el Señor en su palabra. Pues vosotros también estad preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Tenemos que ceñirnos. Nosotros tenemos que caminar en la perfecta voluntad del Señor, siendo luz en medio de estas tinieblas. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor, hermanos y hermanas. Los días anuncian, los meses anuncian, los años anuncian, la situación anuncia que el Señor viene. Y la iglesia debe de estar más que preparada, velando con sobriedad, amén, ceñida sus lomos. El Señor en su misericordia cada día nos permite que estemos a cuentas con Él. Amén. No tengamos miedo a lo que está pasando. La situación nos quiere amedrentar. El enemigo a lo mejor utiliza esto también para causarnos cierto temor, cierta incertidumbre, ¿verdad? Y a veces la gente vemos cómo está preocupada, están, dice, cansados, están hartos ya de si la mascarilla, del gel, de las restricciones, de las medidas, de los aforos y de todo, ¿no? Pero lo cierto es que viven así porque no han conocido la palabra del Señor, porque no conocen al Señor. Pero nosotros no, como iglesia, hermanos y hermanas. Nosotros no, que hemos conocido al Señor, que lo conocemos a través de su palabra, que su Espíritu Santo nos revela la palabra. No tenemos que tener miedo, más bien tenemos que estar firmes, anclados y preparados. Amén. Porque el Señor pronto vendrá. Y si estamos alineados a su voluntad, podemos dormir en paz. Podemos levantarnos en paz. Podemos decir, Señor, ven. Amén. No solamente de labios, sino de corazón. Porque ciertamente esa verdad que está aquí en el corazón, que se ha enraizado en lo más profundo de nuestro ser, no nos hace temer a lo que se pueda levantar, hermanos y hermanas. Jesucristo está a la puerta. Y quizás pensemos en nuestro corazón que ya habrá tiempo para ponernos a cuentas con Dios. No. Cada día tenemos que estar a cuentas con Dios.
pidiéndole perdón, pidiéndole que nos muestre qué estamos haciendo mal, qué hay dentro de nosotros que no nos deja vivir para Él en santidad, que quizás hay alguna área. Miren, hermanos, había un hombre que estaba en los caminos del Señor, amén, y él hace un tiempo dice que se separó del Señor, se alejó de las cosas de Dios porque le propusieron un trabajo mejor y tal. Y todas estas cosas lo apartaron del Señor. Y bueno, vivió su vida, disfrutaba y así llevaba. Hasta que un día tuvo un grave accidente que lo llevó al coma. Fíjense, pero todo esto fue con un propósito. El Señor, mientras él estaba en coma, se reveló a este varón y le dijo que le iba a dar una oportunidad más. Pero antes de regresar dice que le iba a mostrar algo que él ni siquiera tenía en cuenta. Su suegra, que era una mujer que todos los días acudía a la iglesia, servía en la iglesia, oraba, ayunaba, escudriñaba la palabra, ella ministraba a otros. Dice que el Señor le permitió ver que estaba envuelta en llamas. Una mujer que dice que toda su vida, que le evangelizaba más bien a él y le decía, vuelve al Señor, vuelve a los caminos. ¿Y saben por qué? Dice que el Señor le permitió ver que esta mujer estaba en aquel lugar así como Rico y Lázaro, ¿verdad? Conocen esa historia, en ese lugar de tormento. ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque a veces pensamos que estando en la iglesia estamos bien y resulta que no estamos bien. Esta mujer tenía falta de perdón en su corazón. No había perdonado y solo por eso, que a lo mejor a nuestros ojos dice, bueno, eso no es nada. Es que no puedo perdonar, es que sería una hipócrita. O un hipócrita, dicen muchos. No puedo perdonar la ofensa, me han hecho mal. Pero el Señor te manda a perdonar. Métete con el Señor y que el Señor te revele a quién y cómo debes de perdonar. Solo el Señor te va a ayudar. Solo el Señor va a extraer aquello que es sucio en tu corazón. Hace unas semanas atrás también, el Señor trató conmigo de una manera muy especial. Porque a veces pensamos que estamos bien. Yo algunas veces he dado aquí la palabra y le he aconsejado a mis hermanos y a mis hermanas, no, es que es así, es de esta manera, ¿verdad? Y uno lo hace en bien. Pero resulta que dentro de nuestro corazón hay cosas que no están bien. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Ningún ser humano. Solo el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Pasé unos momentos en que fueron un poco, para mi parecer, humanamente desagradables. Y yo decía, Señor, es que esto y esto, me pasa esto. Lo veo mal, está mal. Y yo veía solamente la parte mía, pero no la parte contraria, ¿verdad? Y el Señor trató conmigo en esta situación. Me hizo ver lo que había dentro de mí. Me hizo ver que algo no andaba bien dentro de mí. Y me redarguía el Espíritu Santo a través de la palabra. Me enseñaba y me decía, esto es lo que tú has hablado, esto es lo que tú aconsejas y mira lo que tienes. A mí, desde luego, me impactó eso, hermanos. ¿Y saben qué? Tuve que ir a meterme con el Señor y le dije, Señor, arranca esto de mí. No lo quiero. Me hizo dar cuenta el Señor. Yo llevaba mi razón, pero el Señor llevaba su verdad. Amén. Su verdad contra mi razonamiento. Que al principio no quería entender, pero luego a la luz de la palabra, cuando uno se expone a la palabra y cuando uno busca al Señor en oración, dice, Señor, perdóname. No quiero tener esto más dentro de mi corazón. Quiero estar preparada con tu palabra de verdad. Quiero tener mis lomos ceñidos con tu verdad. En Apocalipsis 22:12 nos dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. No te quedes con nada en tu corazón que sea malo ante los ojos de Dios.
Pídele al Señor que te prepare, que te ayude, que te levante, que limpie más y más tu corazón. Esto decía el salmista, límpiame más y más y más de mi maldad, decía el salmista. Es como nosotros debemos estar a cuentas con el Señor, ceñidos nuestros lomos con la palabra. Miren lo que dicen en Tesalonicenses 5, 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. Si tú has conocido al Señor a través de su palabra y el Espíritu Santo te ha revelado más de Él, ya no estás en tinieblas, ya estás preparada, pero vive esa palabra día a día. Vivamos esa palabra, iglesia, porque los tiempos que están aconteciendo a día de hoy es cuando más nos deben incitar a vivir para el Señor. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Esto nos dice el Señor, que estemos sobrios, que estemos velando, que estemos preparados, que tengamos ceñidos nuestros lomos con la verdad, que es su palabra. Amén. Yo espero, mi hermano y hermana, o tú que me estás escuchando a través de esta transmisión, que tú te acerques al Señor. Él te está esperando cada día nos espera con los brazos abiertos, para que estemos preparados, para que Él borre nuestras iniquidades, para limpiarnos de toda maldad que pueda haber en nuestro corazón. Porque aunque por muchos años podamos haber escuchado que el Señor viene pronto, y muchos digan no viene nada, es mentira, desde luego el Señor tiene tanta misericordia para que este mundo se arrepienta y se vuelva a Él. Amén. Amén. Te invito a que en tu casa sigas escudriñando la palabra, a que sigas viendo y analizando lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Los tiempos que vienen van a ser mucho más difíciles de lo que estamos viviendo ahora. Y yo con esto no quiero desalentarte para nada, no es mi intención. Al contrario, te animo a que estés preparado y preparada. Te animo a que te levantes en el poderoso nombre de Jesús y que lo mires a Él y que dependas de Él y confíes en Él, porque tu alma, tu vida en sus manos está más que segura. Amén. Que el Señor les bendiga.